Voz de Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y es un verdadero placer y un privilegio, como cada programa, estar con ustedes y más iniciando ya este 2021, pues con esta nueva temporada de Rutas y Retos de Legalidad de la mano de un gran especialista en el tema tributario y que realmente nos honramos con contar y obviamente que nos distingue con su presencia. Él es el maestro Francisco Cárdenas Guerrero, que estoy seguro, queridos amigos, lo conocen perfectamente por su amplia trayectoria y que es conocido por, como decimos nosotros, por todos los que amamos el derecho fiscal, la contabilidad y los temas tributarios. Él es contador público y maestro en ciencias jurídicas y sociales, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro, como les decía, en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de las Naciones, cuenta con un diplomado en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y un diplomado en Seguro Social e Infonavit en el Centro de Estudios Fiscales y Administrativos. Socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal, asesor contable y fiscal de diversas empresas y en muchos ramos, asesor fiscal independiente y director obviamente de su propia empresa. Y pues vaya, ha trabajado en múltiples instituciones, en la capacitación, ha incluso impartido clases en las más grandes e importantes centros educativos del país, inclusive la UNAM, y por supuesto pues es un gusto y un privilegio tenerlo aquí, querido maestro. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juan. Agradezco mucho la invitación. Es un honor poder estar en este programa tan visto, tan sonado y tan conocido, como tú bien dices, en esta parte de los que nos amamos esta materia fiscal, tributaria. Agradezco mucho la invitación y pues a todos los amigos que nos escuchan, les agradezco que nos distingan con su atención en este programa. Muchas gracias. No, gracias a usted, querido maestro, y como lo hemos dicho, pues vaya, creo que el programa no nos alcanzaría para poder presentar todo lo que usted ha hecho, pero realmente estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Maestro Francisco, el tema de hoy es hablar de un tema muy interesante que es respecto a las deducciones. Las hemos escuchado muchas veces en las aulas, en la práctica. Cualquier persona que nos escucha siempre han dicho, es que mi contador me ha dicho que puedo deducir, o de repente veo que me dicen que yo puedo deducir ciertas o cuáles otras cosas y a veces no sabemos bien qué es esto de la deducción. Por lo cual, maestro, me gustaría preguntarle, ¿qué debemos entender por una deducción? ¿No? Y ya entendiendo que es una deducción, pues ¿cómo se regula, cómo se come esto, querido maestro? Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Las deducciones son un beneficio que otorga la ley a los contribuyentes para disminuir la carga tributaria. Estas deducciones las podemos encontrar en la ley del impuesto a la renta dependiendo del tipo de contribuyente de que se trate. Yo creo que la mejor forma de entender qué es una deducción sería entendiéndola desde la perspectiva que es una erogación que permite disminuir de los ingresos del contribuyente este tipo de erogaciones para determinar la base del impuesto. Estas deducciones vamos a ir viendo que van a tener que cumplir con ciertos requisitos para que puedan aplicarse y puedan disminuir la base tributaria. Pero en principio hablemos de que son erogaciones que permite disminuir el legislador a través de la ley para determinar la base del impuesto. Esto es lo que debemos entender por una deducción. Ahora, desde el punto de vista fiscal, para hablar de deducciones, yo lo considero como un cuadro sinóptico. Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Qué puedo deducir? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacerlo deducible? ¿Y qué es lo que no puedo deducir? Erogaciones que expresamente están señaladas como no deducibles, que no van a disminuir la base. Es importante entender
que el objeto de la ley del impuesto de la renta son los ingresos, y el ingreso es aquella cantidad que modifica positivamente el patrimonio del contribuyente. Esto desafortunadamente no lo señala expresamente la ley de renta, sino que es la jurisprudencia la que tuvo que venir a cubrir esta parte de la ley que no señala qué es lo que se debe entender por ingreso. Pero si ese es el objeto de la ley de renta, el ingreso, entonces la deducción, ahora sí se complementa la definición, es un beneficio que me otorga la ley para poder disminuir de ese ingreso la cantidad que corresponda a esas erogaciones y determinar ahora sí con mayor precisión en qué monto se incrementa mi patrimonio para que con base en ello se genere el pago del impuesto. Eso es, Juan, pues lo que debemos entender por una deducción autorizada, y si quieres ahorita vamos analizando un poquito los otros dos aspectos de requisitos y de no deducibilidad. Claro que sí, maestro, pues es muy interesante porque efectivamente, pues esto, como usted nos acaba de mencionar, lo que es una deducción, pues también dónde se regula, ¿no? En este caso me gustaría decirle, bueno, ya que comprendimos lo que es una deducción, entonces, ¿qué tipos, por así decirlo, de deducciones podemos tener, ¿no? Y aparte de estos tipos, ahora sí, como qué requisitos son los primordiales para que estos se puedan llevar a cabo, maestro. Muy bien, hay también una parte importantísima aquí, de acuerdo a la pregunta, que la Corte ha señalado una gran distinción en las deducciones, que son las deducciones estructurales y las deducciones no estructurales. La tesis de la Corte señala que las deducciones estructurales son las que el legislador permite que disminuyan la base del impuesto, pero que es una situación que el legislador consideró a bien permitir la deducción, pero que hay otras que el propio legislador no las considera estructurales porque bien pueden tener un fin extrafiscal, y por esa razón, aun y cuando pudieran considerarse una erogación necesaria para el contribuyente, puede limitarlas o puede no considerarlas como deducibles la ley. Eso es bien importante entenderlo. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos nómina y pagamos alguna cantidad que para el trabajador se considera un ingreso no sujeto al pago del impuesto, que lo conocemos como exento, el artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto a la renta señala que no será deducible el 53% del pago de esa erogación. Cualquiera diría, pero si es una deducción estrictamente indispensable, pero si incluso la Ley Federal de Trabajo me obliga a pagarlo, ¿por qué es deducible únicamente el 47% o el 53% en caso de no disminuir mis prestaciones proporcionalmente de un año a otro? Pues porque el legislador no la consideró una deducción estructural y por ende la limitó a la deducción al 47% o al 53%. Esto es importante tenerlo en cuenta. No coincido con lo señalado por la jurisprudencia, puesto que no debiera basarse el legislador en este tipo de capricho de decir, si yo considero que es estructural, sí, si considero que no, no, sino más bien enfocarse a la generación del ingreso, que esa erogación tenga como consecuencia que se genere un ingreso y por lo tanto estar en posibilidad de determinar un gravamen y entonces sí recaudarlo. Eso creo que es lo que debería de ser. Pero bueno, esa es una distinción que considero muy importante tomar en consideración: deducciones estructurales y no estructurales. Ahora, una segunda clasificación que considero muy relevante es la del artículo 25 de renta, que nos señala qué podemos deducir para efecto de personas morales. Y va a ser prácticamente lo mismo para efecto de físicas empresarias, con algunos cambios que vamos a ver ahorita. Estamos hablando de 4 conceptos deducibles. Así es. Uno, costo de lo vendido. 2, inversiones. 3, gastos. Y 4, otros. Pero ojo con este último punto. Otros no es
enunciativo, es limitativo. Están señalados en el artículo 25. Otros, por ejemplo, devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ingresos, pérdidas por créditos incobrables, aportaciones a fondos de pensiones, ajuste anual por inflación, intereses devengados a cargo. Eso, entre otros, es lo que aplica en el rubro de otros. Solamente lo hago para fines didácticos de señalar los cuatro grupos. ¿Por qué? Porque hay que entender que al momento en que la ley distingue el tipo de deducción, tienen reglas específicas. Por ejemplo, no es lo mismo lo que es costo de ventas que lo que es un gasto para efectos fiscales. No es lo mismo una inversión que un gasto para efectos fiscales. Entonces, por eso lo dividí en los 4 grupos. Costo de lo vendido, gastos, inversiones y otros. Lo curioso de esto es, ¿qué debemos entender por cada uno de ellos y en qué momento se pueden deducir? Esas son preguntas importantes. ¿Qué debemos entender por costo de lo vendido? La ley del impuesto a la renta, desafortunadamente, no señala lo que debemos entender por costo de lo vendido. Dice que integra el costo de lo vendido, pero no qué es el costo de lo vendido. Entonces, aquí tenemos una indefinición. Sin embargo, señala que para efecto de empresas comerciales, fíjense nada más lo importante de esto, para efecto del costo de lo vendido debemos incluir lo que corresponde a compras disminuidas con las rebajas, devoluciones y bonificaciones sobre las mismas, compras netas más gastos erogados necesarios para dejar la mercancía en condiciones de venta. Y eso es el costo de ventas para una empresa comercial. ¿No les suena que faltó algo? Para que sea costo de ventas, no debió haber dicho compras netas más gastos. Debió haber dicho compras netas más gastos menos el costo del inventario final para llegar a determinar el costo de las mercancías enajenadas. Ese es un detalle que incluso está siendo motivo de controversia en tribunales. Y algunos tribunales le han dado la razón al contribuyente al considerar solamente compras netas y gastos, y otras le han dado la razón a la autoridad señalando que se debe de considerar en primera hasta que se enajenen y en segunda no la mercancía que no se enajenó, no el costo de la mercancía no enajenada. Para empresas industriales es diferente porque sí señala que se debe de incluir materia prima, mano de obra, gastos indirectos o gastos de fabricación y si se disminuye el costo de la mercancía que no se enajena. Entonces, entendiendo esta parte, diríamos, costo de ventas no lo define, dice cómo se integra, muy bien. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué momento se deduce el costo de lo vendido? La respuesta es cuando se acumula el ingreso proveniente de la enajenación de bienes o prestación de servicios. Y ahí viene un último paréntesis en el costo. Prestación de servicios. ¿Se maneja costo de ventas en prestación de servicios? Ojo, no confundir con la técnica contable, ¿eh? Contablemente vamos a tener una regulación específica, por ejemplo, la NIF D2 para costos, y fiscalmente tenemos otra regulación. Fiscalmente hablamos del costo de lo vendido y contablemente podemos tener costo de lo vendido y costo del servicio. Todo servicio tiene un costo, pero no todo costo es costo de lo vendido. Entonces hay que segregar esto. ¿En qué casos fiscalmente se debe manejar un costo de ventas? Bueno, específicamente hablamos del artículo 43 de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala que en tratándose de servicios, cuando con motivo de la prestación de servicios se proporcionen bienes, el costo de esos bienes se deducirá cuando se acumule el ingreso por el servicio prestado. Conclusión.
Habrá costo de lo vendido en prestación de servicios en la medida en que el servicio prestado implique la transmisión de propiedad de bienes, o sea, que el servicio incluya la entrega de bienes. Ejemplo, restaurante, ¿presta un servicio? Sí. ¿Proporciona bienes? Sí. Alimentos y bebidas. ¿Maneja costo de ventas? Sí. Segundo ejemplo, constructoras que proporcionan materiales y mano de obra, ¿manejan costo de lo vendido? Sí, respecto de los materiales que proporciona con la prestación de servicios. Entonces, es importante dilucidar si para efectos fiscales mi servicio implica determinar un costo de ventas o no. Habrá empresas que se dediquen prácticamente a lo mismo y algunas apliquen costo de lo vendido y algunas otras no lo apliquen. Ejemplo, empresas que se dedican al suministro y colocación de cable. Ambas se dedican a lo mismo, pero una suministra y coloca el cable. ¿Tendrá costo de ventas? Sí. Otra simplemente lo coloca. La empresa le compra el cable. ¿Habrá costo de ventas? No. ¿Habrá costo de servicio? Sí. Entonces, este es un pequeño bosquejo de lo que es la deducción del costo de lo vendido. Segunda, inversiones. La ley sí señala qué debemos entender por inversiones para efectos fiscales. ¿Cuál es la diferencia? Que el costo se deduce cuando se enajena la mercancía y este costo es lo que implica haber adquirido la mercancía para estar en condiciones de enajenarla. Una inversión, tenemos como ejemplo de inversiones que son los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y la erogación en periodo preoperativo. Sí señala la ley que es una inversión y sí señala el momento de su deducción a elección del contribuyente en el ejercicio en que se inicie su utilización o a partir del ejercicio siguiente. ¿Cuál es la característica de las inversiones? Que se deducen aplicando al monto original de la inversión un porcentaje de depreciación en línea recta de acuerdo al tipo de bien de que se trate. No en un solo ejercicio, sino en el tiempo. Tercer concepto, los gastos. No está definido en la ley del impuesto a la renta qué debemos entender por gasto. Por lo tanto, en una distinción simplista, diríamos, las erogaciones que no reúnen la característica del costo, las que no reúnen la característica de inversión, ni de otros que vamos a ver ahorita, es lo que se considera gasto. Simplemente, un gasto debe de ser entendido desde el punto de vista fiscal por exclusión de lo que no es inversión, lo que no es costo de ventas y lo que no se considera dentro de otros. Pero la gran pregunta sería en gastos. ¿En qué momento se pueden deducir los gastos? No hay norma precisa. Por lo tanto, vamos a acudir a diversos artículos de ley. Primero, el artículo 27. Si el gasto reúne requisitos del artículo 27, que vamos a señalar ahorita los más significativos del 27, si reúne requisitos el gasto y está debidamente registrado en contabilidad, entonces es deducible. ¿En qué momento? Cuando se devenga. ¿Por qué cuando se devenga? Porque la ley solamente establece ciertos casos en los cuales debo pagar para poder deducir. Si no está en esos casos del artículo 27, fracción 8, que vamos a ver ahorita, el gasto es deducible cuando se devenga. Por lo tanto, en el momento en que la contraparte acumula, el que realizó el gasto lo podrá deducir, salvo que la ley establezca una regla expresa diferente. Y finalmente, el concepto de otros, que les decía, tenemos devoluciones sobre ventas, tenemos pérdidas por incobrables, que hay que cumplir con ciertos requisitos, tenemos lo que corresponde a cuotas pagadas al IMSS. Ojo, fíjense este ejemplo. Cuando preguntamos, para efectos fiscales,
¿las cuotas pagadas al IMSS son un gasto? Yo les aseguro que el 95% de nosotros contestamos sí. Pues no. Fiscalmente, las cuotas pagadas al IMSS son deducción autorizada, pero no es un gasto. ¿Por qué? ¿Por qué no es un gasto? Porque está señalado expresamente en una fracción distinta. Y eso va a tener mucho que ver cuando veamos un requisito importante de las deducciones. Pero bien, dentro de estos otros se van a encontrar también con lo que corresponde a recuperación de un incobrable, de una partida deducida como incobrable, recuperación de seguros, intereses devengados a cargo, ajuste anual por inflación deducible y anticipos de rendimientos que pagan cooperativas y sociedades o asociaciones civiles a sus miembros. Hasta aquí con la parte de la clasificación de la deducción, Juan. No sé si ya no te dejé ya hablar, Juan, si tengas alguna pregunta de esta parte, perdón. No, está muy interesante. Creo que más bien aquí queremos seguirlo escuchando, maestro, porque ha ido muy claro. Creo que nos quedó bastante lúcido esta idea, sobre todo ya para tomarlo en cuenta la materia de deducción en estos tipos, ¿no? Ahora, algo que me viene mucho a la idea también y algo que preguntan mucho es, ¿qué recomendaría, maestro, o qué hay que tomar en cuenta, por ejemplo, un contribuyente, sobre todo un asesor fiscal, a la hora de las deducciones para que pues no haya problema a la hora de que se presente una revisión, por ejemplo, por parte de la autoridad, o que simplemente la autoridad no tenga herramientas con qué decir, oye, ¿sabes qué? Pues tus deducciones no van por esto y esto y esto. ¿Qué podría decirnos ahí, maestro? Primero, entender la naturaleza de la deducción como lo estamos analizando, el tipo de deducción, y luego pasar al segundo punto, que es ver los requisitos, que ahí tenemos una situación controvertida en cuanto a redacción. Lo voy a comentar ahorita. Y un tercer punto es ver que no esté en el listado de los no deducibles. Entonces, si nosotros tenemos cumplido el 25, ¿qué puedo deducir? Cumplido el 27 con los requisitos que señala el artículo 27 y no estar en la lista de los del 28, entonces estamos en posibilidad de decir que el argumento es sólido para que proceda la deducción. Ese sería el camino que debemos de seguir. Sin embargo, recomiendo dos cosas más. Hay veces que este camino, que parece fácil, hay veces que no está previsto en la ley y tenemos muchas veces duda. No está exactamente aquí, ¿cómo lo vamos a considerar? Bueno, en estos casos tenemos que acudir también a buscar normatividad de parte del SAT, criterios no vinculativos, que el SAT no lo considere como una práctica indebida. Y no porque de entrada, si el SAT lo dice, ya no lo vamos a hacer. No, pero es que es como dar un paso a ver cómo lo ve la autoridad. Y si la autoridad de entrada no lo ve bien, como que tenemos que pensar en ser más cuidadosos con la recomendación, como que tenemos que pensar que podemos enfrentarnos a un rechazo por parte de la autoridad y tenemos que acudir a un tercero, a un tribunal que dilucide quién tiene la razón. Para eso nos sirve el criterio no vinculativo, criterio normativo. También debemos buscar en la jurisprudencia, en esta fuente de derecho, para efecto de saber si en algún caso concreto ha resuelto de alguna forma el juzgador. Si con base en esos elementos consideramos que la deducción cumple con todas las características que acabamos de decir, pues tendremos la certeza de que será deducible y poco probable que la autoridad lo rechace. Pero ahora, fíjate, Juan, que ahora tenemos que tener dos cosas. Esto de lo fiscal se complica cada día más. Y te voy a explicar por qué. Ahora resulta que lo que tú hagas, debes de cuidar que tenga una razón de negocio. Entonces, es que yo voy a deducir, sí, pero ahora ya no, porque el deducir, acabo de comentar, es un beneficio. Y si es un beneficio fiscal el deducir, tienes que tener una razón de negocio, porque si el beneficio fiscal es superior al beneficio económico, la autoridad puede recaracterizar la operación. Entonces,
Ahora tengo que verificar que exista razón de negocio. Oye, sí, pagué. ¿Por qué pagaste? Ah, pagué porque me prestaron un servicio. ¿Y qué beneficio te trajo el que te prestaran ese servicio? ¿Qué beneficio económico? Tenemos que revisar ese punto. Otro punto que tenemos que revisar, al proveedor, ¿no? Que no esté en la lista de los que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Ahora tengo que buscarlo en la lista también para no caer en el supuesto de considerarme hoy muy común un EDO, una empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, eso también lo tengo que cuidar. Y ahora un último para este año y que inició el año pasado, pero los informes se presentan este año. Revisar si no constituye esa deducción un esquema reportable. Y tener que darle información al SAT de ese esquema reportable. Entonces, si te das cuenta, cada día se cierra más la posibilidad de tener certeza en tu deducción. Si no preparas el alcance de todos esos elementos, entonces puedes caer en el supuesto de que se rechace. Y no sé si con eso sea claro yo en la respuesta a la pregunta, Juan. No, hombre, más que clarísimo, maestro. Aparte, qué interesante lo que dice y es un muy buen punto. Ahora ya con esto de la razón de negocios, pues viene sobre todo a acometerse más la previsión para no caer en supuestos que al final y al cabo, como con esta reforma, que como bien sabemos ahora ya podría tener, no podría, más bien ya habría una parte penal en dado caso que así la existiera, pues viene sobre todo a alterar esta parte. Ahora, otro punto muy interesante que me gustaría preguntarle, maestro Francisco, es, ya con esta nueva reforma, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es, en el tema de esquemas reportables, por ejemplo, ¿considera usted que las deducciones tienen un gran papel en esto? Es decir, entendiendo que una planeación con deducciones, de qué se puede deducir, cómo deducirlo, puede entrar en estos esquemas. Y segundo, ¿qué otras cuestiones hay que tomar muy en cuenta ya para las deducciones, sobre todo con esta nueva reforma, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, tal vez de donatarias, ¿no? En este punto. No sé qué pudiera explicarnos ahí, maestro. Claro. En cuanto a la primera pregunta, en esquema reportable, una deducción, el Código Fiscal de la Federación nos remite para entender lo que es un beneficio fiscal, nos remite el artículo 5A del Código Fiscal, y el 5A señala que un beneficio fiscal, entre otros, son las deducciones, las exenciones, el diferimiento, y por lo tanto, una deducción que trae como consecuencia un beneficio fiscal al contribuyente puede considerarse un esquema reportable, pero no es así tampoco de que por deducir ya voy a tener que informar. No. Hay que analizar las diversas fracciones del Código Fiscal de la Federación, 201 me parece el artículo, no lo tengo aquí tan fresco, pero ahorita se los corroboro. Sí, claro que sí, maestro. Para la lista que tenemos de los esquemas reportables, 199 que tiene 14 fracciones. Entonces, primero, debo de tener un beneficio fiscal y segundo, debo de estar en alguna de las 14 fracciones. Por ejemplo, si transmito pérdidas a otra empresa por virtud de una decisión, entonces esa transmisión de pérdidas que trae un beneficio fiscal para el contribuyente que va a poder amortizar estas pérdidas es un esquema reportable. Otro, entre partes relacionadas. Cuando hablamos de que una parte relacionada, fíjense aquí incluso sin que exista una deducción, cuando no le cobra una parte relacionada a otra, el otorgamiento del uso goce temporal de un inmueble es un esquema reportable. Y podemos ir viendo algunos otros esquemas en los cuales, algunos otros conceptos, en los cuales se considera que tenemos que informar. Por ejemplo,
cuando se trata de contribuyentes que realicen operaciones entre partes relacionadas y lleven a cabo reestructuraciones empresariales, venta de acciones entre empresas del grupo a valor nominal como reestructura. Entonces, esto también trae como consecuencia un esquema reportable. Entonces, tienen que ir viendo cada uno de ellos y si se dan cuenta, no solamente es una deducción lo que se tiene que reportar, les voy a decir en dónde vamos a caer casi todos. Okay. En la fracción 14. Fíjense lo que es un esquema reportable, que involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Si contablemente no es deducible, o si es deducible, pero fiscalmente es una cantidad mayor, entonces se considera un esquema reportable. Y si tengo mayores deducciones fiscales que las contables, es más de un 20%, es un esquema reportable. El beneficio no solamente por deducciones. Imagínense ustedes una empresa que acumula ingresos al cobro. Una empresa del título 7, de las que acumulan ingresos cuando cobran. Expide comprobantes por 20 millones. Bueno, no puede tener más de 5. Expide comprobantes por 2 millones. Y cobra 500,000 pesos. Ingresos contables, 2 millones. Ingresos fiscales, 500,000. En la conciliación hay diferencia más de un 20%, esquema reportable. Entonces, ¿qué faltó? Bueno, esto de los esquemas reportables es una recomendación del Plan BEPS, la acción 6, si mal no me equivoco, del Plan BEPS. Y la OCDE, que fue la que plantea estas recomendaciones, señaló que deberían de incorporar minimis, es decir, no puedes decir una diferencia de un 20% cuando hablas de que mi ingreso fue de 2 millones de pesos y lo que dejé de acumular es por un diferimiento, por un contribuyente que tiene ingresos de 5 millones de pesos anuales, considero que no debe aplicarle el esquema reportable. Pero desafortunadamente, Juan, amigos, la resolución miscelánea para 2021 que esperábamos incluyera esos mínimos, brilló por su ausencia, Juan. Brilló por su ausencia. Sin duda alguna, qué bueno que lo dijo usted porque comparto esa situación, nos quedó de ver. Por eso volvemos a este punto de que a veces todo lo dejamos a las reglas que emite la autoridad fiscal y a veces nos queda de ver porque a veces en lugar de aclararnos el panorama nos lo confunde o algo que no debiera pasar, pero sabemos qué pasa, nos impone a veces obligaciones cuando no tendría que ser, ¿no? En esta parte. Pero bueno, esos son los puntos que son muy atractivos de esta parte y de esta bonita rama del derecho y de la contabilidad también. Y pues, maestro Francisco, ya para ir cerrando sobre todo este programa, porque dicen que el tiempo es envidioso y se va corriendo y no nos deja más, me gustaría preguntarle como conclusión, ¿qué recomendación y qué conclusiones nos daría, sobre todo a los que nos gusta esta materia, para adentrarnos más todavía al estudio de las deducciones y comprenderlas con base en lo que ya hemos visto aquí también, para no cometer, como decía antes, estos errores, ¿no? Bien, claro. Para efecto de las deducciones autorizadas, yo considero que los pasos a seguir son los que hemos platicado en determinar primero en un mapa mental 3 aspectos. ¿Qué puedo deducir? Requisitos y lo que no puedo deducir. Eso sería el camino. Pero también tengo que entender varios aspectos aquí en este mismo camino. Tengo que entender que no basta leer aislada la ley del impuesto a la renta. Tenemos que complementar. ¿Por qué? Porque si vemos aislada la ley de renta, no vamos a tener la oportunidad de ampliar nuestro panorama para poder dar una consultoría adecuada. Emplear el panorama al derecho común. Emplear
el panorama a revisar otras leyes que tienen implicaciones con lo fiscal, como puede ser la ley laboral, como pueden ser leyes de seguridad social, como pueden ser leyes locales. Tengo que revisar también los precedentes del tipo de deducción que quiero aplicar. También tengo que entender algo. Les decía que hay una controversia aquí porque el artículo 27 de renta señala: las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Así dice. Entonces muchos se preguntan, ¿y si no qué? Nosotros solitos nos contestamos y decimos, si no, no es deducible. La ley no lo dice, ¿eh? No estoy invitando a que digan, ah, caray, el 27 no aplica y ya. No. Estoy invitando a una reflexión, a comparar el 27 con el 28, porque el 27 señala los requisitos sin señalar la sanción, aunque me queda claro cuál es la sanción, pero el 28 señala una lista de no deducibles. Entonces es diferente un no deducible por no reunir requisitos a un no deducible señalado expresamente en el artículo 28. Oye, ¿y en qué está la diferencia? En dos cosas. Uno, en la determinación de la UFIN, por ejemplo, que cuando calculamos la UFIN señala que reste los no deducibles, y el 117 del reglamento de renta señala que los no deducibles son los señalados como no deducibles en la referida ley. Como que dice uno, caray, pues sí, los señalados son los del 28, no los del 27. Y segundo punto, recomendación también, hay que aplicar normas de información financiera. Somos contadores o abogados, pero primero aplicamos lo que sabemos y luego de nuestra materia y luego lo fiscal. No que primero queremos aplicar lo fiscal y luego el derecho común y luego la contabilidad. Eso es un desorden. Primero es el derecho común, luego es la contabilidad y luego es lo fiscal. Hay que seguir ese orden. No distorsionemos esta partecita, y en este orden que les estoy comentando, de este orden es del que depende que tengamos una estructura adecuada para aplicar las deducciones autorizadas, y creo que esa sería la recomendación, Juan, de cómo hacerlo, ¿no? En términos generales. Pues vaya, qué recomendación tan importante nos acaba de dar, maestro Francisco, y sobre todo que a veces pasamos desapercibido, y como bien lo dice usted, pues son temas que uno tiene que tener esquematizados. Cuando hay un orden en las cosas, pues es más fácil hacerlas, y que mejor como lo acaba de referir. Pues de verdad, querido maestro Francisco, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por siempre brindarnos un espacio para poder platicar con la comunidad universitaria, con los jóvenes. Sabemos que es un hombre sumamente ocupado, pero le recordamos que este es su espacio y será siempre bienvenido, y esperamos que sean muchos más programas con otros temas interesantes que usted maneja perfectamente, para que esté con nosotros nuevamente, maestro. No, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder haber estado aquí en este programa. Muchas gracias de verdad, y a toda la comunidad y a todos los que nos hacen favor de ver y escuchar. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, maestro. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero sobre todo usted que nos está viendo, le agradecemos mucho que haya iniciado con el pie derecho con nosotros este año. Por favor, suscríbase a nuestro canal en el botón de abajo de suscribir, para que constantemente sean los primeros en enterarse cuando tenemos nuevos programas para ustedes. Comparta el conocimiento, que no se comparte se muere, y nosotros no queremos eso. Y sobre todo, regálenos un me gusta para seguirnos motivando y llevando estos proyectos universitarios a sus casas, con sus familias y con sus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, maestro. Hasta la próxima. Gracias.